Continuamos con la lectura y empezamos hoy el capítulo número 7, la sección 1. Capítulo 7, actitudes, creencias y percepciones. Un chico indonesio de 12 años con la mirada perdida abre la boca y acepta gustoso los pedazos de vidrio que le dan algunas personas de la multitud reunida en un parque de Jakarta para ver la Kuda Lumping, una danza javanesa tradicional realizada en estado de trance. El chico mastica el vidrio y se lo traga como si fuera un puñado de palomitas o de galletas sin sufrir daño alguno. Este joven de la tercera generación de Kuda Lumpur lleva desde los 9 años ingiriendo vidrio en otros espectáculos místicos parecidos. Él y otros 19 miembros de este grupo de danza tradicional recitan un hechizo javanés antes de cada espectáculo, convocando a los espíritus de los difuntos para que residan en uno de ellos durante la danza de ese día y los proteja del dolor. El chico y sus compañeros del grupo de danza son en ciertos aspectos como los predicadores manipuladores de serpientes de la región de los Apalaches, descritos en el primer capítulo, y que al recibir la unión del espíritu se ponen a bailar con entusiasmo alrededor del púlpito, con serpientes venenosas enroscadas a los brazos y los hombros. Acercándoselas peligrosamente a la cara, son por lo visto inmunes al veneno de las mordeduras. Los bailarines también se parecen a los miembros de la tribu Sawau de Fiji, en la isla de Beca, que caminan durante horas sin inmutarse sobre piedras blancas ardientes calentadas previamente en una gran pira de leña y brasas, facultad que, según dicen, un antepasado de la tribu recibió de un dios y la transmitió más tarde a sus descendientes. El chico que come cristales, los predicadores que manejan serpientes y los fijianos que caminan sobre fuego no se paran a pensar ni siquiera por un instante: ¿me funcionará esta vez? Ninguno siente una pizca de vacilación. La decisión de masticar vidrio, coger víboras cobrizas o caminar sobre piedras ardientes trasciende su cuerpo, el entorno y el tiempo, por lo que su biología cambia para permitirles hacer lo imposible. Su fe a toda prueba en la protección de sus dioses les impide dudar. El efecto placebo se le parece porque las creencias arraigadas también son un componente esencial, y sin embargo este elemento no se ha analizado demasiado, ya que por el momento en las investigaciones sobre la conexión mente-cuerpo, la mayoría de los estudios científicos solo han analizado los efectos de los placebos en lugar de la causa. Tanto si el cambio en nuestro estado interior se debe a la fe en la curación, al acondicionamiento, a la liberación de emociones reprimidas, a la creencia en los símbolos o a una determinada práctica espiritual, la pregunta sigue sin responder. ¿Qué ha sucedido para crear alteraciones tan profundas en el cuerpo? Y si descubrimos a qué se deben, ¿podemos cultivarlas? Subtema: ¿de dónde vienen nuestras creencias? Nuestras creencias no son siempre tan conscientes como pensamos. Tal vez nos dé la impresión de aceptar una idea, pero si en el fondo no creemos que sea posible, nuestra aceptación no será más que un proceso intelectual. Como para que se dé el efecto placebo, tienes que cambiar lo que crees de ti mismo y lo que es posible en cuanto a tu cuerpo y tu salud. Debes comprender qué son las creencias y de dónde vienen. Supongamos que una persona aquejada de ciertos síntomas va a ver al médico y éste le diagnostica una enfermedad basándose en sus conclusiones objetivas. El médico le hace el diagnóstico y el pronóstico y le da opciones en cuanto al tratamiento, basándose en los resultados habituales. Tan pronto como el paciente oye al médico decir diabetes, cáncer, hipertiroidismo o síndrome de fatiga crónica, le vienen a la cabeza una serie de pensamientos, imágenes y emociones basadas en sus experiencias pasadas.
Como por ejemplo, tal vez sus padres padecieron la enfermedad. Vio una película en la tele en la que uno de los personajes se moría a causa de ella. O incluso leyó algo en Internet que hizo que el diagnóstico le asustara. En cuanto el paciente ve al médico y oye su opinión profesional, acepta automáticamente la enfermedad. Cree lo que ese médico tan seguro de sí mismo le dice y luego se entrega al tratamiento y a los resultados, y además lo hace sin analizarlo en absoluto. El paciente se deja sugestionar y es vulnerable por lo que le dice el médico. Si acepta entonces las emociones del miedo, la preocupación y la ansiedad, y también la tristeza, los únicos pensamientos posibles que tendrá, o autosugestiones, serán los que equivalen a cómo se siente. Aunque el paciente intente tener pensamientos positivos sobre qué se acabará curando, su cuerpo se seguirá sintiendo mal porque ha recibido el placebo inadecuado, lo cual le ha producido un estado del ser inadecuado, la señalización de los mismos genes y la incapacidad de ver o percibir cualquier posibilidad nueva. Estará a merced de sus creencias y las del médico sobre el diagnóstico. Cuando personas como las que aparecen en los siguientes capítulos se curaron a sí mismas con el efecto placebo, ¿qué hicieron diferentes? En primer lugar, no aceptaron la irrevocabilidad del diagnóstico, pronóstico o tratamiento, ni creyeron en el resultado más probable o en el destino futuro que el médico les resumió de manera autoritaria. Ni tampoco siguieron el diagnóstico, el pronóstico ni el tratamiento sugerido. Al tener una actitud distinta a los que sí aceptaron, creyeron y siguieron lo que les dijo el médico, experimentaron un distinto estado del ser. No se dejaron sugestionar por el consejo ni las opiniones del médico, porque no se sentían aterrados, victimizados ni tristes. En su lugar se mostraron optimistas y entusiastas, y estas emociones les produjeron una nueva serie de pensamientos, que a su vez les permitió ver nuevas posibilidades. Como tenían distintas ideas y creencias sobre lo que era posible, no condicionaron al cuerpo a sufrir la peor situación imaginada, ni esperaron el mismo resultado previsible que las personas que habían recibido el mismo diagnóstico, ni les asignaron el mismo significado, a diferencia del resto que tenía la misma enfermedad. Y al asignarle un distinto significado a su futuro, tuvieron una distinta intención. Comprendieron la función de la epigenética y la neuroplasticidad, de ahí que en lugar de verse pasivamente como víctimas de la enfermedad, usaran esos conocimientos para volverse proactivos, estimulados por lo que aprendían en mis talleres y cursos. Por eso cosecharon unos resultados distintos y mejores que los de los otros pacientes con el mismo diagnóstico. Al igual que las limpiadoras del hotel obtuvieron mejores resultados después de que los investigadores les dieran más información. Piensa ahora en una persona común y corriente que recibe un diagnóstico y anuncia de inmediato: esa enfermedad no podrá conmigo. Alguien puede no aceptar la enfermedad y el resultado que el médico le comunica, pero la diferencia está en que la mayoría de la gente no ha cambiado realmente su creencia sobre no estar enfermo. Para cambiar una creencia es necesario cambiar el programa subconsciente, ya que una creencia, como pronto aprenderás, es un estado del ser subconsciente. Las personas que intentan cambiar algo de su vida solo con la mente consciente nunca salen de su estado habitual para reprogramar sus genes, porque no saben cómo hacerlo. Por eso no se curan. Son incapaces de entregarse a la posibilidad, ya que les resulta imposible dejarse sugestionar por cualquier otra cosa que no sea lo que les dice el médico. Es posible que una persona no responda al tratamiento o siga enferma por vivir a diario en el mismo estado emocional, aceptando, creyendo y siguiendo el modelo médico sin analizarlo, basándose en la actitud de millones de personas
que hacen exactamente lo mismo? ¿Acaso el diagnóstico médico de nuestros tiempos modernos no equivale en realidad a un maleficio vudú? Me gustaría ahora analizar un poco más las creencias, pero antes quiero señalar que cuando tienes una serie de pensamientos y sentimientos hasta que se vuelven habituales o automáticos, estás creando una actitud. Y como lo que piensas y sientes produce un estado del ser, las actitudes no son más que estados del ser más cortos. Pueden variar de un momento a otro a medida que tus pensamientos y sentimientos cambian. Cualquier actitud puede durar minutos, horas, días o incluso 1 o 2 semanas. Por ejemplo, si tienes una serie de buenos pensamientos afines a una serie de buenos sentimientos, puedes decir, hoy tengo una buena actitud. Y si tienes una serie de pensamientos negativos afines a una serie de sentimientos negativos, puedes decir, hoy tengo una mala actitud. Si tienes la misma actitud las suficientes veces, se vuelve automática. Si repites o mantienes ciertas actitudes el tiempo suficiente y las unes, acaban generando una creencia. Una creencia no es más que un estado del ser más duradero. Básicamente, las creencias son pensamientos y sentimientos, actitudes, que no cesas de tener y sentir una y otra vez, hasta que se graban en tu cerebro y luego condicionan emocionalmente a tu cuerpo. Se podría decir que te has vuelto adicta a ellas. Por eso te cuesta tanto cambiarlas y sientes un vacío en el estómago cuando las ves peligrar. Como las experiencias se han grabado neurológicamente en tu cerebro, generando tus pensamientos, y se han expresado químicamente como emociones, generando tus sentimientos, la mayoría de tus creencias se basan en tus recuerdos del pasado. Cuando tienes los mismos pensamientos una y otra vez al pensar y analizar lo que recuerdas del pasado, esos pensamientos activan y refuerzan los programas inconscientes automáticos. Y si tienes los mismos sentimientos basados en experiencias pasadas y sientes lo mismo que sentiste cuando te ocurrieron, estás condicionando al cuerpo a ser subconscientemente la mente de esa emoción y estará viviendo inconscientemente en el pasado. Y si la repetición de lo que piensas y sientes con el tiempo condiciona a tu cuerpo a convertirse en mente y acabas programándolo subconscientemente, en este caso las creencias son estados del ser subconscientes e inconscientes procedentes del pasado. Y también son más duraderas que las actitudes. Y pueden durar meses, incluso años. Y como duran más, se programan con más fuerza en ti. Fin de la sección número 1, capítulo número 7.